Muy bien, muy buenas tardes entonces, bienvenidos a la tercer clase de este curso Lo Esencial del Liberalismo, organizado por el Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director de este centro y les doy la bienvenida para la tercer clase titulada La Escuela Escocesa Adam Smith. Y voy a presentar al profesor de esta tarde, el doctor Walter Castro, quien es doctor y máster en economía por SEADE, máster en dirección de empresas por la Universidad del SEMA, contador público nacional por la Universidad de Rosario, profesor titular de grado y posgrado en la UCA de Rosario. En la actualidad conduce a diario su programa radial El Regreso por CNN Radio Rosario y es columnista económico de un programa televisivo emitido por Cablevisión. Desde 1992 es socio fundador de Castro y Fernández, una consultora especializada en asesoramiento y reingeniería de empresas. Fue miembro fundador del Foro de Estudios Tributarios y miembro de la Sociedad Rosarina de Estudios Éticos. Es miembro de la Mont Pelerin Society y de la Adam Smith Society. También es profesor invitado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en su cátedra de Public Choice y profesor invitado en la cátedra de Instituciones del Máster en Economía del Centro de Estudios Superiores OMA. También es profesor de la Cato University y director y asiduo participante de coloquios Liberty Fund. Walter, un gusto darte la bienvenida esta tarde. Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Muy agradecido y Bien. contento de poder participar de este seminario y dispuesto a que tratemos por un rato la biografía y obra de Adam Smith, uno de los principales referentes de lo que se llama la tradición escocesa, ¿no? Algunos datos preliminares para situarnos en tiempo y en espacio, y luego damos paso a lo esencial de su obra para que rápidamente podamos abrir a un diálogo o intercambio de preguntas, si les parece bien. Adam Smith nace en 1723, si estoy bien. Esto es en Kirkcaldy, en Escocia. Y se muere en 1790, o sea que vivió 67 años. Fue académico en la Universidad de Glasgow y heredó ahí la cátedra de su maestro Francis Hutchinson. Hutchinson es un filósofo conocido como filósofo moral altruista, ¿no? Esto después me va a permitir hacer un distingo con Adam Smith, particularmente, que fue su discípulo y su sucesor en la cátedra. Adam Smith escribió dos libros, La teoría de los sentimientos morales. Digo, él de profesión es filósofo moral, ¿ok? De segundo, el Tratado de la Riqueza de las Naciones, aunque además hay un libro de ensayos bien interesante. En su programa de investigación tenía un tercer libro que era sobre jurisprudencia, pero no lo concluyó. Y como él quemó todos sus manuscritos antes de morir, no hubo mucho de eso, salvo porque muchos años después aparecieron unos papers, unos manuscritos, unos apuntes de cátedra de los alumnos, y se pudo reconstruir en parte lo que él dictaba en sus seminarios, ¿no? En Glasgow. Eh, la escuela escocesa, la escuela de filosofía escocesa, la tradición escocesa, es empirista, ¿no? Y Smith era empirista. Digo, para que nos ubiquemos, sus compañeros de ofensiva eran Hume y Ferguson, por poner los más conocidos, aunque hubo muchos escoceses muy notorios por esa época. A veces ocurre que en determinado lugar y momento se juntan un montón de genios, y eso pasaba en Escocia promediando el siglo XVIII. 1776, La riqueza de las naciones. 1759 es Sentimientos morales. O sea, escribió primero Sentimientos morales y después La riqueza de las naciones. Los dos muy bien acogidos, los dos con mucho éxito. Eh, Luego, Sentimientos morales se empañó un poco o pasó un poco de moda, aunque yo me animo a decir que las aportaciones de los dos libros tienen jerarquía similar. El uno para la filosofía moral, el otro para lo que después se dio en llamar la ciencia económica, porque en la época de Smith
Por supuesto que había muchos escritos de ciencia económica y había muchos economistas, como Turgot y Quesnay, por ejemplo, por poner fisiócratas franceses, pero él sistematizó el pensamiento de su época agregando algunas cosas muy nutritivas, ¿no? Bueno, ¿por dónde, por dónde empezar? Smith era un empirista, la tradición escocesa es empirista, y por supuesto también muy sensitiva. La teoría de los sentimientos morales dice algo al respecto, ¿no? La vivencia personal tiene mucho que ver y tiene un abordaje en algún costado bastante psicológico. ¿Okay? Las dos obras tratan de dar respuesta a dos preguntas bien diferentes. Obvio. Empecemos por la riqueza de las naciones, que es la que supongo más conocen, porque finalmente es la que más trascendió. Esto es 1776. Háganse a la idea que es la independencia americana el mismo año y el virreinato del Río de la Plata el mismo año. Para los argentinos es 2 años antes del nacimiento de San Martín, por ejemplo. Digo, para ponernos en época, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, antes de Napoleón. Bueno, por ahí estamos. Ya los escoceses del norte, que son los de las gaitas y las polleras largas, los montañeses, esos ya habían aceptado la unificación de Escocia e Inglaterra, 1745 eso. La riqueza de las naciones, digo, para ponerlo fácil, tiene, a mi manera de ver, tres profundas enseñanzas. Por supuesto que son muchísimas más, pero son tres profundas enseñanzas alrededor de la pregunta principal, o sea, ¿por qué crece? ¿Por qué crecen las naciones? ¿Por qué crece la riqueza? Lo que Smith se pregunta una y otra vez es por qué en el sur de Escocia, en Edimburgo, se generaban más riquezas que en el norte, cerca del lago Ness, donde estaban las montañas y los clanes. Bueno, está tratando de buscar respuestas, ¿no? La primera respuesta, y esto es bien interesante porque lo quiero unir después con su otro libro, la primera respuesta tiene que ver con la extensión del tamaño del mercado. Cuanto más grande es el mercado, y suponiendo que hay libre comercio, lo que se genera es mayor división del trabajo y la gente se especializa más. O sea, en mercados más grandes, dice esa máxima de Smith, hay más división del trabajo y más especialización. Esto es muy fácil de entender. En Buenos Aires o en cualquier capital importante hay restaurantes que son italianos, españoles, vietnamitas, tailandeses, rusos, peruanos, en fin, de todo tipo. Por supuesto, en un pequeño pueblo, al interior de una provincia, ya mucho más lejos de las capitales, difícilmente encontremos semejante variedad, ¿no es cierto? Igual que el pueblo de ese médico va a ser un generalista, y en las ciudades grandes hay especialistas, a veces en distintas cuestiones cardiovasculares, o en cuestiones neurológicas, o en cuestiones traumatológicas, y hasta hay especialistas de dedos de la mano. Entonces, cuanto más grande es el mercado, podés intercambiar con más gente y entonces podés hacer foco, especializándote más y más y más y más. Esto es tan importante que por esta razón existió Einstein y existe Messi. Solo porque hay un mercado enorme es que alguien puede ganarse la vida jugando al fútbol. En el 1500 esto hubiera sido impensado. Esta es la primera lección para mí. Sería muy largo avanzar con ejemplos del libro, pero el segundo asunto es que a poco que aumenta la especialización, aumenta la productividad, y por supuesto, cuando aumenta la productividad, la gente va cubriendo con sus ingresos las necesidades más importantes, pero va quedando un ahorro en la sociedad. Ese ahorro se transforma en capital. Y esa es una segunda cuestión súper importante, porque acuérdense que la época de 1776 es bastante después de la Revolución Gloriosa de 1688, donde algunas libertades económicas ya habían comenzado a abrirse paso dentro de un régimen mercantilista, pero la Revolución Industrial todavía no estaba de lleno. Eso después de Adam Smith. Entonces, no convivió a full con la Revolución Industrial. Sin embargo, ya él preveía y presagiaba que a medida que se iba formando capital, o circulante o fijo, y se iba metiendo en la economía, eso iba a dar muchos frutos, ¿no? Entonces eso también está sentado ahí. Y el tercer punto, por poner una tercera respuesta, ¿por qué la riqueza crece? Es súper importante la cuestión institucional, o sea, la regla de fair play. Tiene que haber competencia en mercados libres, como ya dije, y abiertos, pero con reglas fair play. No se puede robar, no se puede matar, no se puede estafar, ¿no? Si se hace trampa, el mercado se corrompe y deja de ser eficiente. ¿Okay? Entonces, la justicia del orden es súper importante bajo estos
estas premisas, no robar, no matar, no estafar, que son las tres primeras premisas morales de Adam Smith. Entonces, en ese mundo aparece lo que se llama la mano invisible, porque esta tradición es amiga de los órdenes espontáneos, ¿no? Son evolucionistas, empiristas, evolucionistas. Ellos confiaban en la libre evolución del orden, porque es un orden de libertad natural, un orden que es abierto y ciego, ¿no? Que a través de la experiencia, de la prueba y error, es capaz de encontrar mejores soluciones. Por supuesto, toda esta tradición hacia el momento contemporáneo la sigue Hayek. Digamos, es un escocés moderno, Hayek, por ponerlo en esos términos, para quienes les guste la figura de Friedrich Hayek. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un tratado de economía que explica por qué crecen los países a fuerza de innovación y de competencia y inversión y de libertad de comercio, reglas de justicia, fair play? ¿Cuál sería la principal diferencia entre la concepción de esta obra y su primera obra, que parece la obra de un filósofo, la teoría de los sentimientos morales? Uno diría, vaya a saber qué tienen que ver. Bueno, lo primero por decir es que Smith usa dos principios para estudiar el comportamiento humano. Le interesa el fenómeno social en su conjunto, ese orden espontáneo, ese orden social. Y por supuesto el principio conocido de que esas naciones es el autointerés, ¿no? No es para la benevolencia del cervecero, ni del panadero, ni del carnicero que se pone la cena en nuestra mesa, sino porque ellos al fin de día intercambian con nosotros por lo que nosotros les pagamos. Entonces no hay benevolencia en ese intercambio. No hay benevolencia, no hay altruismo en ese intercambio. Entonces, la sociedad se edifica sobre una regla de justicia sobre la cual cada cual, siguiendo su propio interés, va a terminar cooperando socialmente, especializándose en lo que le sale mejor para intercambiar con los demás el producto de su trabajo y hacerse de sus ingresos a cuenta de un intercambio libre y voluntario. Y así todos mejoran. Y así todos mejoran. Y así la sociedad va encontrando su rumbo económicamente. Finalmente, los otros economistas dirán qué producir, cuánto producir, cómo producir. Ahora, esta manera de explicar el comportamiento económico de las personas, que por supuesto es la base del funcionamiento de la ciencia económica, porque los precios son incentivos y las personas buscamos nuestro propio interés a través del comercio, y por eso es que nos especializamos y elegimos nuestro curso de acción, se complementa por la teoría de los sentimientos morales. Solo como advertencia, por algún tiempo y erróneamente, esta cuestión ya está zanjada, por eso no voy a profundizar en ello, se creyó que Adam Smith había pegado un gran giro sobre sí mismo y de joven era un filósofo altruista, sentimental, que entendía las relaciones humanas a través del principio de simpatía, subrayo, y ya de grande, y después de haber ido a Europa con el sobrino del duque de Buccleuch, y encontrarse con Quesnay y con Turgot, se había vuelto mucho más amigo del laissez-faire, y por decirlo así, se ha vuelto un viejo egoísta. No, esta lectura es totalmente fallida, está totalmente demostrado además. El principio de simpatía y el del autointerés son principios complementarios. Él usa dos herramientas, no una. Sabemos que hoy día muchos economistas se valen solo del principio de utilidad. Adam Smith usa el autointerés, o sea, la conveniencia, que efectivamente es el modo de mejor entender el comportamiento económico, pero para explicar muchas otras clases de relaciones, utiliza el principio de simpatía. Y a mí esto me parece el más interesante. Y yo creo que a Smith también le pareció el más interesante porque Sentimientos Morales lo reformó 6 veces. Tuvo 6 ediciones, la última en 1790, poquito antes de morirse. Y le hizo cambios importantes en la sexta edición y en la tercera. En cambio, Riqueza de las Naciones la escribió desde el 66 al 76, de corrido en su casa de Kirkcaldy. Y por supuesto que también le hizo enmiendas, pero no de la envergadura de las que dedicó a Sentimientos Morales, obra a la que se empeñó en pensar y repensar y reflexionar y reescribir muchas veces. ¿En qué consiste este principio de simpatía? La simpatía no es lo que uno habitualmente entiende por simpatía, qué persona simpática, tampoco qué bien me cae, es amigo mío, tenemos buena onda. No, no es eso. El principio de simpatía es una capacidad de las personas de ponerse en los zapatos del otro y desde ahí poder tratar de imaginariamente sentir lo que siente el otro. Siempre en menor grado, porque nadie puede ponerse en los zapatos del otro y sentir exactamente lo mismo que el otro, pero sí imaginarse en circunstancias. En sus zapatos desde mi manera de ver las cosas, ¿no? En sus zapatos desde mi manera de sentir. Y las personas son básicamente personas muy sensibles, muy
muy, no sé llamarlo apasionada, pero digo, las pasiones tienen tremendo espacio en el mundo moral de Adam Smith, y eso está tomado probablemente de la tradición clásica. Entonces, el modo de socializar para Smith es justamente reducir las pasiones, moderar las pasiones, en presencia del otro. Y la socialización, o sea, que empieza al salir de casa, ir a la escuela y después juntarnos con gente del trabajo y más lejos con gente de otras distancias, exige un ejercicio de moderación de las pasiones para poder encajar en la manera de sentir de los demás. Y entonces lo que uno busca a través del principio de simpatía es la aprobación del otro y gozar del placer de la simpatía mutua. Entonces, en el fondo, Adam Smith en este sentido explica el Facebook o el Instagram. Las personas buscando el me gusta, el like. Y esto pasa no solo en moral, sino también en economía, porque en el mercado, fíjense que también uno busca el like. ¿El like de quién? Del consumidor. Uno vende tratando de servir los intereses del otro y cuanto mejor lo sirva, más uno gana, ¿no? Pero en los dos casos, uno tiene que someterse, en un caso a la sociedad, para intercambiar con los demás y ser escrutado por sus juicios de aprobación o desaprobación, morales, eso es súper importante, y en el otro caso recibir el aplauso o la compra en el mercado, ¿no? Entonces, eh, claro, este ejercicio de la simpatía, por supuesto, se da entre dos personas que sienten más o menos parecido muy fácilmente. Dos personas que disfrutan de las mismas cosas muy fácilmente. Es decir, vos muy fácilmente te pones en los zapatos de un hermano, de un amigo o de un tipo que le gusta la misma música que vos. Pero cuanto más lejos te tenés que ir imaginariamente con gente distinta, el esfuerzo de moderación es más grande. Y a eso se llama socializar, ¿no? Entonces vos tenés que desteñir tu pasión, o sea, dejar de sentirte el centro del mundo en primera persona, en colores muy marcados, violeta, morado, rojo, furioso, y ir bajando a colores pasteles, porque tenés que hacer sintonía, poner sentimientos en concordia. Del mismo modo que, por ejemplo, en un velatorio, la persona que llega de la calle, de golpe se esfuerza y se compunge casi a propósito para ponerse en sintonía con los deudos. Y al revés, los deudos hacen un esfuerzo para tratar de restablecerse en su dolor y poder dar un abrazo al tipo que viene a saludarlo, ¿no? Entonces, esos intercambios son el intento de buscar una concordia en los sentimientos. Este ejercicio es lo que permite hacer lazos, por supuesto, de respeto recíproco. Cuando la conducta de cada uno de nosotros es aprobado por la de los demás y nosotros aprobamos la de ellos, entonces recíprocamente entramos en una zona de respetos. Y esa zona de respetos establece la propiedad de la conducta. Y este es el trasfondo del libro de Adam Smith. ¿Cuál es la propiedad de la conducta? ¿Y cuál es la conducta apropiada? Esa conducta apropiada puesta recurrentemente en modo universal, es decir, ese respeto recíproco de todos para con todos en derredor de algunas cosas fundamentales y muy pocas, ese respeto por la vida es no matar, ese respeto por la propiedad es no robar, ese respeto por la palabra empeñada es no estafar. Y justamente esto es el final de lo que les conté de la riqueza de las naciones, esas reglas de justicia que permiten que el mercado se haga más extenso, se edifique. Entonces, qué curioso. Sociabilizar, hacernos personas de mundo, significa salir de la tribu, salir de la aldea, de la familia, del clan, y pasar a lo que Smith llama la gran sociedad. Y otra vez, en Riqueza de las Naciones, salir del pueblo, ir a mercados más abiertos, más extensos, más amplios, comerciar libremente con el resto del mundo y darle extensión al mercado, permite la división del trabajo, la especialización y la productividad. O sea que en los dos casos el desafío de Smith es por un orden más extenso. Y esto es bien interesante, ¿no? O sea, porque orden más extenso moralmente significa un orden más inclusivo, que significa más abierto y más diverso. IDEA sería la sigla, ¿no? Un orden inclusivo, diverso, extenso y abierto. Estas palabras no están nunca del todo bien asociadas al liberalismo y nunca están más cerca del liberalismo que en Adam Smith, ¿no? Un orden cada vez más extenso, más abierto. Un orden que evoluciona espontáneamente y que evoluciona mejor si tiene respeto por la norma moral de justicia, explicada de manera negativa, no matar, no robar, no estafar, que libera muchos grados de libertad para que cada individuo por sí solo busque la felicidad a su manera. ¿Ok? Y esas reglas universales son de respeto recíproco y de todos para con todos. Y arriba de ello, cada cual, sin benevolencia, sino respetando la justicia, es capaz de buscar su propio beneficio y de transferir bienestar a los demás. Y eso genera casi como una magia, ¿no? Una magia que es capaz de reducir el conflicto entre personas que se van civilizando y es capaz de aumentar la riqueza entre personas que van intercambiando
con personas que están cada vez más lejos y que son más distantes. Entonces el ejercicio de Adam Smith es ese. Es un individuo metido en una comunidad cada vez más abierta, más extensa, que va haciendo sinergias y va resolviendo problemas y va encontrando normas de respeto universal. Léase que los derechos humanos, ¿no? Si al fin de cuentas la libertad religiosa es eso, al fin de cuentas la libertad de expresión es eso, al fin de cuentas la igualdad de trato por gente que tiene distintas preferencias sexuales es eso, un igual plano ante la ley de todos, y ese sello de la igualdad ante la ley para ir al trato de todas las personas que políticamente tiene un sentido muy fuerte, ¿no? En lo que después serían las democracias. Por último, y para redondear esta presentación y abrirlo a preguntas y tal y cual, alguno de ustedes diría, bueno, pero espera, ¿y qué de la política acá? Bueno, muy poquito para la política. Los escoceses son minimalistas en sentido político. Saltan de la moral a la economía y lo hacen a través de la regla moral de justicia, o sea, del derecho. No hay tanto lugar para la política. Entonces, el Estado es Estado gendarme y el Estado está encargado de tutelar lo que la sociedad civil es capaz de descubrir. El Estado gendarme es el que asegura la defensa, la seguridad interior, que cobra pocos impuestos y que hace algunas poquitas obras públicas donde la gente no puede coordinarse o autocoordinarse para llevarlas adelante. Eso es Adam Smith, nada más. Y el legislador tiene que ser muy prudente y tiene que acompañar la evolución de la sociedad, guiado por la máxima de Solón. O sea, legislar solo hasta donde la sociedad pueda absorber el cambio. Eso es, básicamente. No se puede convertir en el hombre del sistema, ese que maneja a la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez y trata de mover a sus piezas como peones o caballos, porque las personas no son ni peones ni caballos, tienen su propio movimiento. Entonces, el respeto del individuo, de la libertad del individuo, de ese individuo para definir su vida y su curso de acción a la manera que le da la gana, sin embromar a los demás, y en libertad, termina generando menos conflicto y más riqueza. Pero la labor del político es esa, es chiquita, es la de un hombre muy prudente, ¿ok? Y que se intromete muy poco en la sociedad, porque es muy consciente del riesgo que genera su intervención. Él no conoce todo lo que va a pasar, ni puede conocerlo, ni tiene la capacidad, ni mucho menos el horizonte para intrometerse. Este orden es abierto y ciego en los escoceses. O sea, va a donde la prueba y error lo lleva, a donde la libertad lo lleva, a donde espontáneamente llega, a donde la evolución lo lleva. Por eso es un orden de libertad natural, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algo saliente, probablemente sí, algo que dejé colgado del perchero al principio. Es que como se dan cuenta, Smith, que fue el sucesor de Hutchinson, no era altruista. Era un filósofo moral que confiaba en la regla moral de justicia del orden, una regla universal. ¿Y qué decía de la benevolencia? Que la benevolencia era el ornamento del edificio, que la base era la justicia. Y que, por supuesto, un edificio con benevolencia era mucho más bello. Pero un orden entre personas distantes y distintas no puede edificarse o ampararse para extenderse sobre la benevolencia, sino sobre la justicia. Por eso tanto énfasis en que el gobierno haga cumplir las reglas de justicia y haga respetar la propiedad de las personas, la libertad de las personas, la vida de las personas, esencialmente. Y este es el legado moral y económico de Adam Smith visto desde esta tradición. Por supuesto, esta tradición se opone a la tradición continental europea, a la tradición que al fin del día lo que hace es mentalmente diseñar un esquema que es al revés. Desde el contrato social o de la política, bajamos al derecho y desde el derecho fijamos la regla para que funcione la economía. Acá el orden de los factores es un poco distinto. Las personas se van socializando, van apareciendo reglas que permiten la convivencia entre personas distintas y distantes entre sí, se reduce el conflicto, aparece el respeto, cada cual se hace un poco dueño de su vida, busca sus fines y luego tratará de ser aprobado por los demás, porque quiere ser aprobado y si es virtuoso también gozará en caso de que merezca ser aprobado. Y luego todo lo que hará tratará de cambiarlo libre y voluntariamente para tener éxito en el mercado
y poder llegar adelante con su propio plan de vida, ¿no? Bueno, hasta ahí como presentación del asunto. No sé si les gusta la idea de que intercambiemos opiniones y hagamos de esto algo un poco más fluido, un diálogo. Muchísimas gracias a doctor Walter Castro, Fellow del Centro Friedman Hayek, por esta excelente presentación sobre la teoría y un poco la biografía de Adam Smith. Muchísimas gracias también a todos ustedes que están haciendo sus intervenciones, sus saludos, sus comentarios y sus consultas para la presentación del doctor Castro. Bueno, vamos entonces a empezar con las mismas. Una primer consulta, Walter, que te hacen tanto Néstor y Cristina desde Mendoza como Federico Georgiadis, es si la simpatía y la empatía son sinónimos o diferentes. Bueno, hay un problema de traducción, ¿no? Pero podríamos decir que lo que se llama principio de simpatía tiene más que ver con lo que nosotros habitualmente llamamos empatía, ¿no? O sea, no es la simpatía por un equipo de fútbol o por una banda de rock o por un grupo de gente que le gusta tomar cerveza, ¿no? Compartir simpáticamente y ponernos alegres porque nos parecemos. No, 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 no. El principio de simpatía es ponerse en lugar del otro y poder hacer empatía con él. O sea, acompañarlo en la manera de sentir, si se quiere, compasionar. Les dije que las pasiones son muy importantes en la literatura escocesa. Lo peor que podría ocurrir, y esto traído de los griegos, por supuesto, es que uno fuera apático, apatos. Apatos es carencia de sentimientos. Si la teoría se llama de los sentimientos morales, es justamente porque la manera de sentir en primera persona es de donde arrancamos. Todos un poco desde chiquitos nos sentimos que somos el centro del mundo. Pero al fin del día nos vamos dando cuenta que tras la indulgencia de nuestros papás y de nuestros abuelos, ya cuando tenemos que compartir juguetes con amiguitos, ya no somos el centro del mundo, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a hacer concesiones con los amiguitos. Y en la escuela más todavía, porque en la escuela no te tratan como en tu casa, ni la maestra ni tus compañeros. Y ni te cuento en el trabajo. Pero uno tiene la capacidad, pues tiene el don de la imaginación, de ponerse en el lugar del otro. Y desde ahí, juzgarnos a nosotros mismos, mirándonos como desde afuera de nosotros mismos, y también, ¿por qué no?, juzgar a los demás en sus propias circunstancias. Entonces, cada persona va a emitir un juicio moral, y esto es un atributo de la naturaleza humana, todos jugamos todo el tiempo, es decir, me gusta, no me gusta, lo apruebo, no lo apruebo, estéticamente, éticamente, juicios de conveniencia. Todas las personas, sí, hay programas de chisme que se la pasan juzgando todo el tiempo, pero todas las personas dicen, ¿y qué te pareció? ¿Y qué te pareció? ¿Y qué te pareció? Y bueno, y el intercambio de esos juicios de aprobación entre personas primero cercanas, que son amigos, y después personas más distantes, va generando un nuevo equilibrio donde aparece la mirada de alguien que es imparcial. Y ese que es imparcial es un tipo que no es simpático en el sentido de que es amigo o que es cercano o que es parcial, sino que justamente está suficientemente lejos para ver si tu conducta fue apropiada o no en el trato con otro. Y ese, de alguna manera, ese juego permite encontrar desde una posición equidistante de los comportamientos de las personas lo que se entiende como apropiado o correcto y lo que se juzga moralmente correcto. Cuando hay algunas cosas que alcanzan rango universal, porque son preocupaciones universales que a todos nos preocupan, por ejemplo, un homicidio horrendo, desagradable, como el que pasó en Buenos Aires la semana pasada, o de una nena, para ponerlo de manera todavía más desagradable y más abominable, una pequeña nena. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el estómago, la entraña, te dice esto es injusto. Y el sentimiento que esa rebelión ante la injusticia te llevaría en primera persona a hacer justicia por mano propia. Claro, como uno es dentro del mundo, cualquier cosa que te pase a vos o a los que están cerca tuyo, vos pedirías por eso una condena altísima. Y entonces, si dejamos rienda libre a que cada cual haga justicia por mano propia y las pasiones se enardezcan, terminas en un conflicto inmanejable. Entonces, lo ideal es que la justicia esté en manos de un magistrado equidistante que mire con imparcialidad y que se ponga en los zapatos de cada uno de los actores y que desde lejos y con imparcialidad pruebe, ¿no? Entonces, empatía es ponerse en los zapatos del otro, vivir sus circunstancias, nunca la vas a vivir en igual modo, pero también la distancia te da el juicio crítico y te permite reflexionar sobre el sentimiento. Por eso él construye desde las pasiones sentimientos morales. Cuando vos lográs poner los sentimientos en concordia con otros, rebajarlos suficientemente para que sean compartidos moralmente por toda la sociedad, al fin del día lo que hiciste, bajaste uno, dos o tres cambios, lo que hiciste es socializar, ¿no? Entonces, al fin del día es
la justicia es eso, ¿no? Es bajar un par de cambios. No sos el centro del mundo, dice Smith, sos uno más en el mundo. Por supuesto, para vos sos muy importante, tus amigos son muy importantes, pero los otros cuentan y merecen igual respeto que el tuyo. Ese ejercicio de socialización es la fuente de la regla de justicia. Muchísimas